oficial, Hugo Ekitike deja la Eintracht Frankfurt y ficha por Liverpool a cambio de 95 millones de euros. Y en este video vamos a ver lo que tiene que ver con su salida al Eintracht, qué jugador pierde el equipo dirigido por Dino Tommöller, qué futbolista va a llegar al conjunto red y hacerme la gran pregunta, ¿realmente vale 95 millones de euros? En este video lo charlamos. Finalmente, Hugo Ekitike deja el Eintracht Frankfurt tras un año y medio. Recordemos que él llega en enero del 2024 a préstamo del PSG en primera instancia y 6 meses después, es decir, en el verano del año pasado, en verano de 2024, el Eintracht lo termina comprando por una suma cercana a los 16 millones y medio, lo que lo convierte en un paquete total de 20 millones, sabiendo que ese primer préstamo fue de 3 millones y medio, lo dicho, lo que completaría una operación de 20 millones, que un año después se convierten en 95 millones, como lo decía antes, en lo que es la en lo que es la venta de la Eintracht Frankfurt más cara de toda su historia, igualada con la de Kolo Muani, que también se produjo hace muy poco, se produjo hace 2 años y demás. Algo que también quería empezar hablando justamente de esto, con la que son las dos ventas más caras en la historia de la Eintracht Frankfurt, tiene que ver con que recordemos que el conjunto alemán vende a Kolo Muani en 2023, en lo que es ese mercado, en el mercado de verano, lo vende en el último día de ese mercado, lo vende en la fecha límite, digamos. Y como lo vendió ese día, el Eintracht no pudo fichar ningún reemplazante, no le dio tiempo para fichar a ningún reemplazante para el caso de Kolo Muani. Bueno, ¿qué hace el Eintracht? Bueno, 6 meses después, en el mercado de invierno, en el mercado de enero del 2024, ahí es donde ficha a Hugo Ekitike, perdón, mejor dicho, donde recibe a préstamo a Ekitike del PSG y bueno, a partir de ahí todo lo contado con lo que fue su posterior compra y con lo que fue ayer finalmente su oficialización, perdón, como nuevo jugador del Liverpool. Un futbolista que ya para empezar hablando un poco de lo que tiene que ver con él y con lo que es, con el tipo delantero que es, un jugador que apenas llegó a Alemania tuvo ese periodo de adaptación en lo que fue esa segunda parte de la temporada, que cuando llega durante la temporada 23-24, en la que se lo notó falto ritmo, se lo notó que le faltaba claramente, estuvo pasando una especie también de adaptación a lo que es un nuevo equipo, a lo que es una nueva liga, un ritmo de la Bundesliga que es muy diferente al que se practica en lo que tiene que ver con el fútbol francés. Ekitike en el PSG, la verdad que nunca pudo encontrar su lugar, nunca pudo hacerse un hueco dentro de un titular, entonces tuvo en el Eintracht esos primeros meses un poco de adaptación, al que repito, se le notó falto ritmo, se le notaba que todavía le estaba costando, que tenía que agarrar vuelo, por así decirlo, vuelo futbolístico, y bueno, después sí, después de esos primeros meses que fueron, repito, más de adaptación, en los que ya empezamos a ver un poquito del tipo de futbolista que era Ekitike, después sí, la temporada siguiente, que fue la temporada pasada, la 24-25, ahí sí es donde vimos a Ekitike, por así decirlo, explotar en su, explotar futbolísticamente y verlo en su mejor versión. Algo que hay que decir, por supuesto, de Ekitike es que creo que estos 18 meses que ha estado en el Eintracht Frankfurt, sus mejores meses se han producido cuando ha logrado formar esa dupla con Omar Marmoush. Recordemos que Marmoush es la otra gran venta que ha hecho el Eintracht Frankfurt este año cuando lo vendió al City en enero por 75 millones de euros. Bueno, 6 meses después, se termina produciendo lo que es la venta de el que era su gran socio, el caso de Ekitike, que lo dicho se va por 25 millones, o sea, hay que poner en contexto de que el Eintracht lo ficha a Ekitike por 20 millones, lo vende por 95, y que a Marmoush, que repito, era la gran dupla en el arranque de la temporada pasada, un jugador que llegó libre y que al año y medio también se lo termina vendiendo al City por 75 millones, hablando un poco de lo que tiene que ver con lo que ya muchos sabrán, la gran capacidad que tiene el club alemán de justamente vender futbolistas, sobre todo el caso de delanteros, también recordando por ejemplo lo que fue Jovic, lo que fue Haller y demás, esa gran capacidad de justamente sacarle muy buen rédito económico a los futbolistas que contrata por un bajo precio, o el caso de Marmoush, que llegan libres. Pero a lo que voy con esto de Marmoush, que creo que creo que el mejor momento de Ekitike en el Eintracht se vio en la primera parte de la temporada pasada, lo mencionaba, la temporada 24-25, que es donde armó sin dudas una gran dupla con Omar Marmoush, que lamentablemente para la Eintracht, y bueno, para los que vemos la Bundesliga, fue una dupla que realmente tuvo unos 6 meses espectaculares, que hicieron que el Eintracht hiciera la mejor primera vuelta de toda su historia, un equipo que incluso
durante esa primera rueda fue un conjunto que estuvo ahí peleando el segundo, el tercer puesto, cerquita del Bayern y demás. Después sí, cuando el equipo pierde a Marmoush, obviamente pierde un jugador fundamental. Para mí Marmoush era un futbolista incluso superior a Ekitike en cuanto a su nivel, en cuanto a su importancia dentro del equipo. Bueno, lo termina perdiendo en el mercado de enero y ahí sí, obviamente que el Eintracht termina bajando lógicamente un poco el nivel y hace que bueno, el equipo termine entrando a Champions pero sufriendo un poco de más y no terminando segundo, tercero, finalmente termina, por sí también tercero, pero no con tanta no tan holgado como sí parecía que iba a ser cuando todavía tenía a Marmoush como dupla con Hugo Ekitike. ¿Y por qué digo que era la gran dupla? ¿Por qué digo que se entendieron muy pero muy bien? Y ya con esto también meter un poquito con lo que tiene que ver, así un poco por encima, porque yo no voy a, no, acá no vas a ver por supuesto de lo que tiene que ver con su encaje de Liverpool, pero sí para entender un poquito qué tipo de futbolista va a llegar a Liverpool. Porque para mí esa dupla se entendió realmente muy bien porque era un jugadores muy complementarios. Creo que Ekitike se ha sentido realmente muy cómodo jugando con Marmoush en esa doble punta porque se entendían cuando uno tenía que ir al espacio, cuando otro tenía que retroceder, cuando uno tenía que tirarse a banda, el otro ir al área para justamente terminar la jugada. Delanteros que se sintieron realmente también muy cómodos con lo que tiene que ver con esa idea o ese estilo de juego que intentó Tom Möller en esa primera vuelta de la temporada pasada, en el cual vimos un Eintracht Frankfurt que fue un equipo muy reactivo, un equipo que aprovechó los espacios, un equipo que obviamente fue un equipo más de contraataque, de aprovechar espacios, de ser un equipo que justamente atraiga al rival y salir disparado en transiciones, un equipo que realmente fue muy pero muy divertido de ver, pero lo mencionado, a partir de enero, que cuando se produjo la venta de Marmoush, sí hemos visto como el Eintracht tuvo un bajón claro de nivel y como Ekitike perdió su gran socio. Es cierto que justamente el Inter después termina fichando a El Yewahi, este delantero francés que llegó siendo el quarterback del Olympique de Marsella, un jugador que bueno, a día de hoy todavía está, y que ante la salida de Ekitike debería ser un poco su reemplazante, aunque es cierto que él llega en enero para justamente reemplazar a Marmoush. Pero con lo que tiene que ver con la salida de Marmoush, Ekitike pasó a jugar como único punta, porque Wahi la verdad que no está en condiciones para jugar y se lo vio durante estos 6 meses que no estaba físicamente para ser titular, porque llegó Batshuayi, que es otro tipo de delantero, que creo que a Tom Möller nunca le terminó de cerrar, a más allá de que creo que es un perfil valioso tenerlo dentro del plantel, pero para ser titular, creo que Tom Möller, por lo menos estos meses que ha estado, no lo ha visto para ponerlo desde el arranque, y por eso el Eintracht tuvo que cambiar a un sistema táctico de pasar de jugar con dos puntas, con Marmoush y Ekitike, a jugar justamente con Ekitike solo en punta, cambiando el esquema a un 4-2-3-1. Y acá a lo que quiero ir. Ekitike jugó la segunda parte de la temporada como único punta, como única referencia, y si bien tuvo realmente un buen rendimiento, mantuvo dentro de todo un rendimiento bastante sostenido, creo que lo mejor de Ekitike lo vimos en esa dupla con Marmoush. Es decir, se ha sentido, creo yo, más cómodo jugando en una doble punta que jugando como única referencia. Ahora veremos cuál es su encaje en el Liverpool, porque yo creo que Slot obviamente va a continuar con ese 4-3-1 que utilizó la temporada pasada en el Liverpool, en el cual Ekitike obviamente va a ser delantero centro y demás, ¿no? Con seguramente Salah por derecha, con Bird seguramente veremos cómo encaja, porque también esto hay que decirlo, ¿no? El Liverpool está haciendo un mercado espectacular realmente, fichando a 3 futbolistas de la Bundesliga. El caso de Frimpong, el caso de Florian Wirtz y ahora el caso de Hugo Ekitike. Veremos por eso cómo encaja Ekitike en un sistema en el cual, primero, no es el fútbol alemán, claramente. No va a tener el ritmo del fútbol alemán. No va a tener, sobre todo los espacios. Si bien creo que el ritmo de las ligas son bastante parecidos. No va a tener esos espacios, los cuales él explotaba muy bien en la Bundesliga. Bueno, ahora en el Liverpool no los va a tener. O al menos eso es lo que preveo ahora mismo. No creo que no va a tener esa cantidad de espacios que sí tenía el Eintracht. Además, porque son equipos o estilo de juego realmente muy diferente. El Eintracht y Thomas Müller con el equipo, con el Liverpool de Arne Slot. Después veremos que juega a la izquierda y demás, pero con lo que quería ir es que Ekitike llega a un contexto en el cual él primariamente en cuanto a su posición va a tener que jugar como única referencia. Después otra, por así decirlo, obviamente dentro de los retos que tendrá que asumir Ekitike tiene que ver primero con mejorar lo que tiene que ver con su capacidad goleadora, que es cierto que en el Liverpool está Salah, que es un poco obviamente el jugador que te aporta más goles dentro del conjunto red, pero Ekitike ha demostrado en el Eintracht ser un delantero que ha tenido bastante gol, porque si vamos a ver un poco lo que tiene que ver con sus números, son 26 goles, 14 asistencias en 64 partidos. Estamos hablando de 40 goles generados en 64 encuentros. O sea, es realmente un número muy, pero muy bueno. Pero algo que me ha llamado la atención de Ekitike, que seguramente
También, obviamente, viendo un poco lo que tiene que ver con sus partidos. Bueno, he visto prácticamente todos los partidos de la Inter la temporada pasada. Lo que tiene que ver con Ekitike de materializar mejor sus oportunidades. Es un delantero que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la Bundesliga, es un jugador que ha marcado 15 goles, pero tenía unos expected goals de 21,67. O sea, debería haber marcado, según esta métrica y demás, debería haber marcado 6 goles más de los que realmente marcó. Ahí es un poco un aspecto en el cual Ekitike tiene que mejorar. Uno ya lo he comentado, adaptarse a jugar en una liga diferente, en un contexto diferente, en un equipo que no va a tener o no le van a dar tantos espacios como por ahí sí le daban a la Eintracht en la Bundesliga. Y segundo, y también con esto que tiene que ver con su capacidad goleadora, que no es un gran goleador, ha tenido muy buenas cifras, ha sido un poco el jugador con más gol de la Eintracht durante toda la temporada, ante la salida de Marmoush, pero es un futbolista que no es exactamente un goleador al uso. Después sí, si nos metemos un poquito más con lo que tiene que ver con lo que aporta, más allá de lo que le da, más allá de su aporte dentro del área, sí, es un delantero que, por ejemplo, encaja mucho con este modelo de delantero moderno. Delantero alto, con muy buen físico, delantero con zancada, que va muy bien al espacio, jugar rápido, que aguanta bien la pelota, más allá de ser un jugador delgado, una contextura delgada, es un jugador que obviamente tiene igualmente, protege bien la pelota por su gran altura y demás. Y repito, encaja, creo yo, en los parámetros de un delantero moderno. Un delantero que no es ese típico delantero bien de área, un jugador que se puede tirar a banda. Repito, para mí esa gran dupla Cacho con Marmoush es donde vimos su mejor versión, en donde podía caer a banda, donde Marmoush ocupaba su lugar, donde constantemente cambiaban de posiciones, en la cual Ekitike por momentos se tiraba a banda, en la cual por ahí retrocedía un poquito más y demás. Después sí, cuando jugó como único punta, por ahí sí vimos a un Ekitike, no digo más estático, pero sí como única referencia, por ahí sí tengo que tener labores más de número 9. Pero después sí es un delantero que, a ver, yo me lo imagino en el Liverpool, por ejemplo, que va a tener lo que mostró en el Eintracht, que es siempre movilidad, un jugador que tiene una capacidad asociativa muy interesante. Yo creo que eso también es algo en lo que puede pulir. Antes hablaba de la puntería, antes hablaba de marcar más goles o tratar de aprovechar mejor las situaciones que tenía. Bueno, creo que esa capacidad asociativa también es algo que él tiene dentro suyo. Es un delantero que le gusta salir a jugar afuera del área, pero tiene que también tratar de mejorar con lo que tiene que ver con ser un delantero que en el Eintracht en partidos puntuales lo hemos visto pecar un poco de egoísmo. Es cierto que en el Liverpool no va a ser la gran figura. En el Eintracht era después de Marmoush, cuando salió el egipcio, era un poco el emblema, era el goleador, era el jugador distinto del Eintracht. Bueno, al Liverpool claramente no llega como eso, porque tenés a Salah, porque te da Beers, porque veremos si pasa con Lucho Díaz. O sea, no llega como la gran figura más allá del precio pagado. En el Eintracht, a ser un poco el hombre determinante, por ahí sí tenía acciones en las que le costaba soltar la pelota, en la que por ahí era un poco egoísta, le costaba ser un poco un jugador que suelte la pelota rápidamente o que por ahí trasladaba de más. Bueno, yo creo que esto lo va a mejorar claramente a partir del Liverpool, en el que bueno, va a tener que adaptarse, lo dicho, a otro contexto y demás, pero es algo en lo que por supuesto él deberá mejorar. Un jugador que también deberá mejorar un poco también en lo que tiene que ver con tener un poquito más de continuidad. Un futbolista que sí ha tenido muy buenos partidos, pero también ha tenido partidos en los que por ahí le ha aportado muy poco al equipo. Partidos en los que se lo nota un poco aislado, en los que se nota un poco como ofuscado, como que él no se encuentra en el partido. Bueno, esto lo hemos visto en el Eintracht, más allá de que ha tenido, repito, muy buenos números. La temporada que Tique fue espectacular, esto no le saco ningún tipo de mérito, pero también es algo en lo que va a tener que encontrar un poquito más de regularidad en cuanto a sus rendimientos durante un periodo largo obviamente de partidos, un periodo largo, perdón, de tiempo. Esas son las cosas que yo creo que Ekitike deberá ir mejorando. Después, siguiendo con cosas que obviamente Ekitike hace muy bien, es un jugador que con esas piernas largas, que parece un jugador más torpe, lento, que le cuesta, no, es un jugador que, repito, va muy bien al espacio, que tiene muy buena zancada, que es un jugador con espacios, ha demostrado ser letal, pero veremos si esos espacios lo va a tener en la Premier y con el Liverpool. Y es un futbolista que además se maneja muy bien en espacios reducidos. Esto también lo quería marcar, porque si bien puede parecer que no, pero es un delantero que cuando la pelota por ahí está entre dos o tres rivales, es un jugador que por su físico, por la manera de moverse con esas piernas tan ágiles, es un jugador que por su altura, que a ver, mide un metro 90, o sea, es realmente un delantero muy alto,
pero que pese a esa altura es un jugador que tiene piernas muy ágil con las piernas, con esos movimientos, le permite cubrir en la pelota y tiene esa agilidad o esa manera de justamente manejarse bien en espacios reducidos, que esto creo que no es un tema menor, entendiendo que, por supuesto, en el Liverpool va a tener menos espacios de los que tenía en la Eintracht, pero igualmente será, lo comentaba antes, una faceta en la que él tendrá que obviamente ir acostumbrándose. Ahora pasar a lo que tiene que ver, hablando un poquito más o menos lo que tiene que ver con Equitic, que ya lo he dicho para hacer un panorama, para un resumen final. Sí, es un delantero que, repito, para mí ha hecho una gran dupla con Marmoush. Creo que se ha sentido muy cómodo cuando juega doble punta. Ha tenido algún bajón de nivel, por eso veremos cómo se acomoda a un esquema nuevo, aunque es cierto que ya lo ha utilizado o ha jugado en C4-3-1 la temporada pasada, pero en otro contexto, como es el de Liverpool. Y después sí, delantero, lo he dicho, de buena zancada, un jugador que tiene capacidad asociativa, un futbolista que maneja bien espacios reducidos, un jugador con espacios totalmente que puede ser muy, pero muy importante, pero con cuestiones a mejorar, lo dicho, la capacidad goleadora de marcar más goles, de ser un futbolista que obviamente sea un poquito más, que suelte la pelota más rápido, que interprete, creo que por momentos mejore el juego, que tenga más continuidad y demás. Creo que es algo en lo que por supuesto Kitike tendrá que ir mejorando. Acá la gran pregunta, ya para meterme con el tema del precio, ¿realmente vale 95 millones de euros? Siendo Kitike un delantero que me gusta mucho, un delantero que incluso yo he alabado, bueno, si algunos si me siguen en Twitter, y bueno, me habrán visto que siempre he sido muy elogioso de Kitike, más allá de que ponga estos peros en las cosas que tienen que ir corrigiendo, en las cosas que tienen que ir puliendo, obviamente es un delantero todavía muy joven y que seguramente vaya mejorando, que todavía creo que no hemos visto su techo. Pero 95 millones de euros sí me parece un precio realmente un poco excesivo. Para la Eintracht Frankfurt es una venta espectacular. Eso creo que no hay ningún tipo de duda. Es un delantero que llegó a préstamo hace un año y medio, que después lo compra en un paquete total, como decía antes, de 20 millones y que después lo vende por 25, perdón, un año después lo vende por 25 millones. Me parece realmente una operación espectacular por parte de la Eintracht. Ahora me voy a meter qué va a hacer el Eintracht con ese dinero, ya para finalizar. Pero es un precio creo que es realmente excesivo. Entiendo que el mercado de la Premier siempre sea un mercado en el que los precios se inflen, en que los equipos paguen dineros por futbolistas un poco más del valor del mercado real. Yo creo que Kitike sí es un delantero que por ahí por 60 y pico de millones, sí, creo que sería un precio un poquito más justo, pues un delantero que, repito, tiene muy buenas cualidades, encaja con ese tipo o biotipo de delantero moderno, tiene 23 años, viene a hacer una temporada espectacular en la Bundesliga, pero yo creo que podría ser un delantero que, bueno, en condiciones normales podría haber valido otro tipo de valor. Pero, repito, como la Premier se paga estos precios y como Leita es un equipo que realmente vende, pero espectacularmente, y sobre todo los delanteros, bueno, me parece que tiene cierta coherencia que valga 25 millones, aunque repito, yo creo que no es un delantero que por lo que ha demostrado y demás, valga 25 millones. Creo que, creo que el Liverpool paga ese precio puntualmente o toma la decisión de pagar tanto dinero por él, principalmente porque, o sobre todo por lo que puede ser y no por lo que es o por lo que ya demostró hasta el momento. Que por lo que demostró es un delantero, repito, muy interesante, delantero realmente que puede marcar las diferencias y demás, pero creo que el Liverpool paga un precio por lo que puede dar, por la proyección y no tanto por lo que ha demostrado en este año y medio en el Eintracht. Después, por ejemplo, también el Liverpool va a tener, obviamente, eh, sí, va a tener que demostrar que es un futbolista para un equipo como el Liverpool. Está en el Eintracht, que es un equipo sí, que ha peleado Champions, que ha jugado la temporada pasada Europa League, que es un equipo que está claramente creciendo dentro del fútbol alemán. Pero el Liverpool son palabras mayores, es un equipo muy grande, es un equipo que por el plantel que está armando y por el plantel que ya tenía, es un equipo que va a aspirar por la Premier, va a aspirar a la Champions, va a aspirar a todos los títulos posibles. Entonces, aquí en un contexto de más presión, en un equipo más grande, bueno, veremos cómo se desenvuelve. ¿Por qué? Porque en el PSG hemos visto que nunca se terminó de encontrar. Es cierto que después en el Eintracht ha crecido, ha madurado, ha crecido futbolísticamente y demás, pero bueno, llega a un contexto, ¿no? En un equipo de mucha más presión, por supuesto, de la que tenía en el Eintracht Frankfurt. Por eso, repito el precio ya para finalizar con esto. Sí, me parece realmente un poco excesivo, pero bueno, para lo que tiene que ver con el Eintracht, me parece que es una gestión otra vez espectacular de Marcus Krösche, que es el director deportivo. Para mí es el mejor director deportivo que hay hoy en día en la Bundesliga. Un trabajo espectacular en cuanto a la venta, en cuanto a las futbolistas que trae por un precio bajo y después lo vende, como el caso de Kitika, por una millonada. Bueno, lo he dicho, el caso de Kolo Muani, que llegó libre y al año siguiente se fue vendido por más de 90 millones al PSG. O sea, es un director deportivo realmente
que su trabajo me parece realmente espectacular. Y ahora toca ver qué va a hacer el Eintracht con ese dinero que ha recibido o que va a recibir por Ekitike. Primero, es un error pensar que el Eintracht a recibir 95 millones, que si no le va a recibir de una, me pasa un error pensar que el Eintracht rápidamente va a ir al mercado y bueno, traigo un delantero de 40 millones y listo. O sea, gasto la mitad de lo que me ingresó por Ekitike. No, el Eintracht es un equipo que no suele hacer eso. Suele invertir dinero. Por ejemplo, ya en este mercado ha invertido una buena suma de dinero por Jonathan Burkhardt por 21 millones. Pero también recordemos que en el mercado pasado, el mercado de enero de este año, ha invertido, como te decía, 26 millones en el Yeguaje. O sea, ha invertido 46 millones, 47 perdón, millones en dos futbolistas, en dos delanteros. Es cierto que se le ha ido Marmoush, lo he dicho en el mercado pasado, a mitad de temporada, y se ha ido Ekitike. O sea, podría llegar otro delantero. Yo creo que va a llegar otro delantero, pero también mucho va a depender de qué sistema utilice Tom Muller. Porque lo he dicho, Tom Muller la temporada pasada, cuando el equipo tuvo esa gran primera rueda, la mejor de toda su historia, funcionó muy bien con esa doble punta. Repito, para Marmoush Ekitike. Bueno, veremos si Tom Muller quiere otra vez poner una dupla de delanteros, quiere poner, no sé, a Burkhardt con Wahi o Burkhardt con otro tipo de delantero que vaya a traer otro fichaje. O si decide jugar con un único punta, ¿sí? Decide jugar con ese 4-2-3-1, que lo he dicho, es el que utilizó la segunda parte de la temporada pasada con Solomon Marmoush. Vos, si sigue utilizando un solo punta, bueno, ahí sí tenés a Burkhardt, tenés a Wahi y tenés a Batshuayi. Pero, a ver, yo porque creo que va a traer un delantero más el Eintracht, que veremos quién, ahora voy a hablar un poquito de eso, pero con lo que tiene que ver, primero, porque Borca sí es un delantero que yo creo que llega para ser titular, claramente por el precio pagado y demás. Wahi es un delantero que, repito, ha llegado en enero, que le ha faltado, o que se le ha notado muy falto de fútbol, físicamente, que le falta bastante, por eso creo que esta pretemporada que está haciendo ahora la Eintracht le va a ser importante para él, para que recupere un poco su mejor versión futbolística y y física. Y Batshuayi, que lo he dicho, es un delantero que por ahí a Tom Muller no le convence tanto, pero bueno, creo que se va a quedar y que es un delantero, por el perfil de él, es un delantero más referencia, un delantero más 9 de área, bueno, que para determinados contextos le sirve al equipo. Pero me llama, perdón, yo creo que si Tom Muller decide jugar con dos delanteros, el Eintracht va a tener que echar otro delantero porque no tiene más. Son Burkhardt, Wahi y tiene Batshuayi, o sea. Y lo dicho, Batshuayi es un delantero que ahí no le termina de convencer tanto, no me imagino titular. Y Wahi es un delantero que veremos cómo responde a esta pretemporada. Entonces, veremos porque yo creo que ahí el Eintracht debería y yo creo que va a traer otro delantero para regresar a Ekitike. Veremos quién, porque yo creo que parte de este dinero que ha recibido por Ekitike, primero va a ir un poco al caso de Risto Dogan, que es un jugador que bueno, ya se ha venido nombrando mucho, incluso antes de que arranque el mercado, se habla mucho de que Calentas lo quería, se habla que tiene una cláusula de rescisión en el Freiburg de 27 millones de euros, se habla de que Calentas quiere pagarlo un poquito menos. Yo creo que con este dinero el Eintracht no se va a andar con vueltas y bueno, y va a pagar lo que pida el Freiburg o lo que pida justamente la cláusula de rescisión, pero va a traer a Doan porque es un jugador que yo creo que prioritario y necesario para reforzar esa banda derecha. Y otra parte de ese dinero de Ekitike seguramente vaya a, repito, un delantero. Que veremos quién. El Eintracht es un equipo que, por ejemplo, a Ekitike ya lo había ido a buscar el mercado anterior, antes de que él llegue. Bueno, 6 meses antes el Eintracht ya se había interesado en él. O sea que es un equipo que tiene una lista de nombres, tiene una lista de nombres en su agenda, en su lista. Y después, si no los puede fichar, bueno, intenta ficharlos después, no sé, el siguiente mercado o dentro de un año, dentro de un año y medio. Así que bueno, veremos porque hay un nombre que siempre ha sonado para Eintracht en los últimos 2 mercados o 3. El nombre de Arnaud Calimuendo, delantero de Stan Reims, que veremos. Se habla de que el Reims pediría una suma entre 30 millones o una suma cercana a eso. Veremos porque la verdad que el Eintracht, repito, ya ha fichado a Wahi, que lo dejó el fútbol francés y no le ha salido por ahora muy bien. Por eso veremos si Incito en Calimuendo, si ya aparece otro tipo de opción. Se había hablado de Fabio Silva, delantero portugués, la temporada pasada estuvo seguido en Las Palmas. El hombre que no creo que pertenece al Wolverhampton, si no estoy mal. Veremos si es él. Veremos porque Marcus Croce, desde que es el director deportivo, siempre ha buscado en el mercado francés. Siempre ha buscado en el mercado de la Ligue 1, o sea, veremos si nuevamente Crochet decide recurrir al mercado francés para buscar un tipo de delantero, bueno, específico que juegue, por supuesto, lo que tiene que ver con la Liga Francesa.
Ahora no me acuerdo muy bien. Por ejemplo, hay un chico, creo que es Matisse Ablin, que es un delantero, por ejemplo, del Nantes, que es un jugador joven. Estaba algún delantero del Estrasburgo, que ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, creo que podría haber nombres interesantes que podría buscar el Eintracht en el fútbol francés. Sí que repito, si es que Croce busca justamente en ese mercado, en el que ya ha traído a jugadores como Ekitike, ha traído a Colomwani, ha traído a Baoya, que hoy está todavía en el equipo, es un extremo, que ha traído a su momento a Dina Bimbe, que ha traído a Arthur Tait, por ejemplo, ha traído a Niels Nkunku, que es el lateral izquierdo. O sea, es un mercado que Croce, de que ha llegado, de que es el director deportivo del equipo, bueno, ha justamente buscado bastante en el mercado francés, perdón, así que veremos ahí qué hace con ese New Eintracht, que repito, para mí una parte va a ir por Rich Doan para ya cerrarlo definitivamente, para ya no andarse con vueltas, y otro dinero seguramente vaya por un delantero, pero que repito, no me imagino un delantero, por supuesto, de, no sé, 30, 40 millones, no. Me imagino un delantero más una apuesta, un delantero que, bueno, también pueda ser un jugador parecido en cuanto a sus cualidades a Kitty, que bueno, veremos porque Wahi no es Ekitike, es un delantero sí más explosivo, más delantero obviamente un poco un ratón de área, pero no es Ekitike. Burkar no es Ekitike, es un delantero más de aguantar la espalda, un jugador muy sacrificado y demás, no es Ekitike. Y Watsuachi es un delantero, repito, más referencia, no es Ekitike. O sea, ninguno de los tres delanteros que hoy tiene el Eintracht, ninguno es un perfil parecido al del futbolista que se termina yendo por 95 millones de euros. Así que veremos quién trae ahí. Yo, por ejemplo, el otro día en Twitter había puesto el nombre de Yuto Machino, Yuto Machino, este delantero japonés de Holstein Kiel, que se habla de que tiene una cláusula de rescisión de 10 millones. Bueno, por ejemplo, es una opción de mercado, una oportunidad de mercado, un precio barato para la Eintracht, que podría ser una buena oportunidad. No sé, es un nombre que tiré, pues un delantero que a mí me gusta y que, por ejemplo, es un delantero parecido a Marmoush. O sea, por eso justamente tiro este nombre. Pero bueno, veremos qué hace la Eintracht, que repito, para mí va a traer a Doan y para mí, bueno, veremos qué otro tipo de delantero trae. Sí, una opción seguramente un poco más barata, una apuesta y demás, como en su momento trajo a Kitika préstamo, después lo compró, bueno, como trajo a Colomani libre, bueno, veremos quién llega a la Inter, pero bueno, así como hasta aquí el video, por supuesto lo encontramos con lo que tiene que ver con qué le parece a Kitika como jugador, qué le parece su venta al Liverpool, qué le parece la venta de la Inter, que yo creo que todos vamos a coincidir que es una venta totalmente espectacular entre el conjunto de Frankfurt, y bueno, cualquier comentario por supuesto es más que bienvenido referido al video. Y después no mucho más, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video que les gustó, que lo compartan, que me sigan al resto de mis redes, me sigan en mi canal principal, y ya saben por supuesto todo lo demás. Así que bueno, hasta aquí el video, lo he dicho hablando un poquito que tiene que ver con Ekitike, espero que haya quedado un poquito un video más o menos entretenido, hablando puntualmente de qué jugar pierde la Eintracht, que yo creo que ya era consciente la Eintracht de que lo iba a vender, y demás, ya creo que ya era poco sabido. Pero bueno, por eso, bueno, hablando puntualmente de lo que tiene que ver con su salida, qué tipo de futbolista es, cómo ha sido su año y medio en el Eintracht, cómo su llegada a Liverpool, qué encaje más o menos podría tener, aunque eso se lo dejo puntualmente, obviamente, a hombres que siguen, o a personas que siguen puntualmente la Premier. Y bueno, hablando un poquito también de lo que tiene que ver con qué o cómo va a invertir ese dinero el Eintracht en diferentes futbolistas. Así que bueno, espero que haya quedado un video más o menos entretenido y bastante informativo. Así que mucho más, perdón la garganta, que la tengo un poquito hecha mierda, pero bueno. Así que bueno, hasta aquí el video, me despido y ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.